¿Qué tal, amigos de este canal Intégrate, nuestro canal local de cable? Nuevamente llegando hasta sus hogares, intentando llevar un mensaje de reflexión, un mensaje que permita edificar y construir nuestra ciudad cada vez más, construir ciudadanía y, por supuesto, poder hacer algo para ir subsanando algunas de las necesidades más importantes que estamos teniendo. Y bueno, queremos darle la bienvenida en este día a todos ustedes. Vamos a charlar sobre un tema muy interesante, sobre un fenómeno que siempre ha existido, pero que ha cobrado cada vez más importancia debido a diversas situaciones que se suscitan en nuestro país y a nivel mundial también. Y en este caso vamos a hablar acerca de la pobreza, sobre lo que es, sobre las causas de la pobreza, las principales problemáticas que la pobreza trae a toda la ciudadanía y por supuesto también, siempre intentando ser propositivos, pues vamos a ubicar hacia la parte final de nuestro programa algunas sugerencias, algunas situaciones, algunos proyectos incluso que se pueden emprender y que se están emprendiendo ya de hecho para subsanar esta necesidad como es la pobreza. Y para eso, pues, nuevamente tenemos a un especialista en el tema, ya es un conocido de nuestro programa. Me refiero justamente al doctor Ricardo Contreras Soto, él es antropólogo, ya en alguna ocasión vino a hablarnos sobre migración, y en esta ocasión sobre pobreza, que es un tema que él maneja muy bien, tiene trabajos publicados junto con otros autores y que se pueden consultar incluso en línea. Queremos entonces dar la bienvenida, doctor Ricardo. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muy buenos días. Me da mucho gusto, Pepe, que me hayan invitado para hablar de la pobreza y de la pobreza de Paseo el Alto en particular. Entonces, vengo a platicar, a charlar, a ver su importancia, a reflexionar, como bien lo dice Pepe, y sobre todo también posteriormente pues, haremos algunas propuestas que ojalá se puedan hacer. Yo sé que hay cambio de gobierno y otra serie de cosas. Y bueno, yo espero, y si no la gente, la sociedad civil, también para cómo podemos cambiar la fisonomía de este México que ha sido muy lacerado por la pobreza. Claro que sí, bienvenido nuevamente. Entonces, gracias. Pues justo quisiera que pudiéramos iniciar pues definiendo lo que es la pobreza. A veces hay muchos comentarios de las personas es que no pude comprar el auto que quería, o no puedo poner el segundo piso a mi casa, o no puedo tener esa pantalla que quiero porque soy pobre. Es decir, ¿la pobreza tiene que ver con no poder comprar esos objetos o tiene que ver con otra cosa? Fíjate que es muy interesante la pregunta, porque en realidad no es un factor, es multidimensional la pobreza. La pobreza es, claro, fíjense que en el capitalismo, en nuestra sociedad actual, sí tiene que ver con el dinero. Entonces, si no puedes no comprar carros, sino comida, sobrevivir, si no puedes pagar estudios, si no tienes manera de vivir, sobrevivir en una casa, en un espacio, entonces una dimensión efectivamente es el dinero. Entonces dicen, en el capitalismo todo se mide con dinero. Efectivamente, ahí sobre todo que no puedes tener acceso a la comida, a la ropa, a poderte bañar en un lugar digno, etcétera, pues tiene que ver con el dinero. Esa es una dimensión, es la dimensión económica y está en 1500, 1700 para las ciudades urbanas y en 2500 la línea de pobreza para las ciudades urbanas. Las rurales, 1,700 más o menos y 2,500 para al mes para las partes urbanas. Este es un criterio, es lo que se conoce como la línea de pobreza. En Estados Unidos son $2 la línea de pobreza y $1 la línea de pobreza extrema. Bueno, ese es el caso pero también tiene que ver con la salud. La gente que no tiene manera de ir al médico, de atenderse, de cuidar su salud, pues está dentro de las cuestiones pobres. El Coneval, que es el Consejo Nacional que evalúa la pobreza, va diciendo todas estas características. Entonces la gente que no logra tener un médico o un servicio médico
pues está dentro de este grupo. Dentro de este grupo también está la gente que vive en casas habitacionales, pues obviamente que no son suyas, y que si son suyas, si son de techo de lámina, o si son de tierra, pues también es una dimensión, o si viven en hacinamiento, es decir, quiere decir que si viven más gentes en un mismo cuarto, y hay familias que viven en un solo cuarto, todos, entonces a eso se le llama hacinamiento. No es muy sano, por muchas cuestiones, de salud, por muchas cuestiones, de sexualidad incluso, no es sano. Si una persona no tiene seguridad social, en términos de que yo me pueda jubilar un día después de trabajar y de haber dado los mejores años al trabajo y al esfuerzo, entonces también pues es parte de esa situación, la seguridad social, el no tener tanto una pensión, no tener un servicio de salud en seguridad social, también eso tiene que ver el problema de la pobreza, que está concatenado con la enfermedad, con la salud y con la vejez de las personas. Entonces, esas son más o menos las dimensiones. Si tú vives en una colonia donde es de tierra, no llega el agua potable, la tienes que cargar, no llega la luz, no tienen los servicios de drenaje, y a veces ni fosa séptica hay, pues en lugares insalubres, pues es también parte de la pobreza. Esta es otra dimensión que tiene que ver con la infraestructura de las casas, de las colonias, de los barrios, de los lugares de las villas de pobreza donde vive la gente. Entonces, Pepe, fíjate que sí es esta situación, entonces es multidimensional, y recientemente estoy trabajando lo de educación y pobreza, y el hecho de que no sepas leer, que no sepas escribir, que no sepas del mundo en el que vives, que no tengas idea cómo funcionan las cosas, en esta pobreza cultural, intelectual, es una dimensión muy importante. Pues también es terrible que tú estés en una situación de este tipo, ¿no? Entonces, pues esas son las dimensiones clásicas. Pero todavía hay más cosas que se derivan de la pobreza. Fíjate, los estados anímicos son importantes y en la pobreza también se dan. Sí es cierto que somos un pueblo, ahorita somos el 5%, bueno, menos del 4%, el 5% aproximadamente pobres, o el 50%, perdón, el 50% aproximadamente pobres. Sí somos gente, y sí nos reímos y todo, pero sí empieza a haber rasgos distintivos en la vida cotidiana, en las prácticas sociales, que están unidos en la pobreza, están concatenados con la situación de la pobreza. Entonces, pues es parte de, pero todavía hay cosas más terribles que quiero platicar en otro momentito más adelante. Claro que sí. Entonces, para entenderos un poco, la pobreza tiene que ver, además de con esta situación económica, con la situación del acceso a los servicios, el acceso a la educación, el acceso a la salud y a una seguridad social en general. Y además está unido a una serie de estados de ánimo que, aunque por ahí nos digan que somos un pueblo muy feliz y que estamos todos felices, pues realmente complica mucho la vida. Y aunque pareciera obvio, diríamos, ¿cuáles serían como las consecuencias de la pobreza en general? Exacto, esa es la respuesta. Bien, pues fíjate que traigo una imagen, a ver si en cabina me ayudan a hacer, entonces está esta imagen. Entonces fíjate que, y no estamos lejos, a Paseo el Alto,
lamentablemente, como otros municipios de México y del estado, estamos en esta situación. O sea, ya me estoy hablando de la pobreza extrema. Hay un mundo que se llama el mundo de los pobres. No quiere decir que sean marcianos ni que los ricos sean... O que vivan en otro lugar. En otro lugar, no. Es que hay dimensiones donde vive la gente pobre, en el barrio, en el suburbio, en esa comunidad rural donde no hay nada, en tierra seca, en tierra de nadie, donde está una soledad, está muy apocalípticamente, la tierra yerma, no cae el agua, no hay cultivos, no hay es tierra de temporal y está seco, está árido, y donde la gente está tan lacerada, no solamente en la parte rural, en la parte urbana, donde pues actualmente, ¿no? Donde hay indiferencia, donde a los pobres decían, se les suben todas las pulgas, o al perro flaco se le suben las pulgas, es un decir, pero sí pasa, o sea, al pobre se le juntan las enfermedades, el espacio donde vive es un espacio triste, el desolamiento, el despojo. Déjenme tratar de transmitir qué es lo que sucede. El despojo, el hacinamiento, la fragmentación social. La gente no se abre, no se habla. Estamos fragmentados, estamos en el olvido, estamos fuera de todo, fuera de Dios, decían también, fuera de posibilidades. Estamos derruidos, estamos sin esperanza. Entonces, yo quiero que se entienda esta situación de la pobreza extrema, donde los sueños, donde las aspiraciones, donde lo fragmentado, donde se cuartean las manos, se cuartean las ideas, se cuartean los corazones, se cuartean las solidaridades, todo está derruido, todo está destruido, todo huele feo. Esa es mucho de la expresión, las caras de la pobreza, y esa es la villamiseria, ese es estos barrios, esas zonas rurales que están olvidadas y que pues ahí vivimos muchos mexicanos, ahí estamos muchos mexicanos. Ya veo en plural porque esa es parte de nuestro compromiso como sociedad civil, de que tenemos que tener conciencia de que ahí hay muchos hermanos, no son poquitos. Entonces, esa es una parte que es muy terrible y que también hay dinámicas que son terribles también, en términos de que, pues, o la gente se asocia y se ayuda mutuamente, como sí sucede en muchos casos aquí en México, pero también no, puede ser, ¿no? Donde sea un gueto y no me interese y la lucha del todavía más débil sobre el más débil y el más enfermo y el más precario y todavía haya sangre y cosas de ese tipo. Entonces, esta es una dimensión de la pobreza que es muy terrible, muy triste y yo sé que en el fondo también hay comunidades que la solidaridad es importante, claro que es fundamental y todo lo demás, pero sí esa es parte de ese mundo de los pobres, ¿no? Entonces hay varias películas, hay varias representaciones, hay varios escenarios, ¿no? Donde imagínate el papá que no tiene trabajo, que no ha tenido trabajo. Imagínate el papá que no tuvo estudios y entonces está de pepenador, lo vemos en la calle y vemos al que está levantando la basura y se come lo que otras gentes dejan en un restaurante, en una zona céntrica y duerme abajo del puente, duerme abajo de
Y ahí está, y ya son los casos de los jomeles o la gente más pobre que habita. Entonces yo decía, si hay un mundo de pobres, porque tiene su lógica, tú vas a ciertos barrios, a ciertas localidades, y tiene sus lógicas, tiene su dinámica. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, hay lugares donde no puedes dejar el carro porque te lo van a desvalijar. Y también hablamos de las cosas como si fuera una enfermedad. La pobreza no es una enfermedad, es una condición social que se ha venido gestando y que ha dejado en rezagos y ha generado subculturas. Y aquí es también donde yo me quiero parar tantito, las subculturas de la pobreza. Entonces hay dinámicas, hay Oscar Lewin, que es un antropólogo norteamericano, vino a hacer a los hijos de Sánchez y a otras personas un análisis de la dinámica de la pobreza en términos de cultura, ¿no? Entonces había gente que no quería que salieran de la casa porque afuera estaba muy caótico, entonces él quería mantener cierta halo de puritanismo. Sin embargo, no son las cosas así. Y también las dinámicas que se dan, que donde también hay otra investigadora que trabajó en la zona de las Águilas, y vio las dinámicas que se dan. Las familias pobres viven juntos porque entre todos ayudan a hacer la comida común, la forma en que viven, y hizo un muy buen estudio. Larissa Lodmitz se llama esta investigadora, hizo un muy buen estudio de los 70s para platicar cómo la gente sobrevive, cómo sobreviven los pobres, así se llama más o menos el libro, y eso te platica ese mundo de la pobreza. ¿Y qué entonces los ricos? No, pues los ricos viven generalmente en otro mundo, viven en unas periferias, en unos círculos muy dados, con servicios muy bien establecidos, con lujos, con grandes jardines, no tienen problema de la salud, tienen médicos, mientras que el otro no. Sí hay momentos en que se cruzan, como cuando vemos al señor del carromato que va con la basura y atraviesa la ciudad. Entonces sí hay cruces entre el mundo de los pobres y el mundo de los ricos. O la señora que está haciendo la comida adentro de la casa de los ricos, viene de una localidad, es una gente que trabaja, es una gente que tiene muchos recursos muy limitados, y luego se hace más compleja la relación de la situación de este mundo de los pobres y este mundo de los ricos. Ahora, quiero señalar que no lo inventamos, lo investigamos. Les quiero señalar, tenemos estos dos tomos. El tomo 1 se llama Perspectivas, Vivencia y Prospectivas de la Pobreza en la Región Laja Bajío. Levantamos un estudio de 430 entrevistas a la gente de bajos recursos, a la gente pobre. Y también el tomo 2, en este tomo 2 es muy importante, ustedes lo pueden consultar, como lo decía Pepe, en ResearchGate está este tomo 1 y el tomo 2, está gratis para que ustedes lo puedan bajar. Habla de desigualdad, pobreza, territorio, acciones en la región Laja Bajío, y analizamos a Paseo del Alto los municipios de la región, a Paseo del Alto, Paseo del Grande, Villagrán, Cortázar, Comonfort, Jaral de Progreso, Tarimoro, Juventino Rosa, Celaya. Y encontramos cosas muy interesantes, también encontramos cosas terribles. Y en el tomo 2 hay, en este tomo hay algo que tiene que ver con la dinámica de la pobreza. Y la dinámica de la pobreza también paradójicamente a veces se da cuando, pues primero, pues que la gente no gana mucho con su salario. Eso ya fue tema, sí. Fue tema también de reflexión en la mesa de migración. Y efectivamente, o sea, con el salario que recibe la gente no alcanza a reproducirse. También ya fue un tema de reflexión lo de la reproducción de
de las condiciones de vida del trabajador. Antes un trabajador en los años 70 sí podía tener un hijo y el hijo podía estudiar como trabajador y vivir dignamente. A partir de los años 70 se vino decrementando el nivel de ingreso de la gente pobre, y los salarios no alcanzan. Les ha gustado como estrategia al gobierno de Guanajuato atraer empresas con mano de obra barata y muy mal, o sea, es decir, muy mal pagada. Por el otro lado está la gente que entonces no hay dinero. Y aparte de que no hay dinero, todavía hay mucho más carencias de otras instituciones que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país o para el buen vivir, diríamos. ¿Cuál es el otro? La educación. Entonces, muy pocas gentes son letradas, o sea, por lo tanto son analfabetas. Vamos a analizarlo en un momento más con las gráficas. Y hay algo que se llama rezago educativo, y el rezago educativo es que no tengan la educación básica. La educación básica está preparatoria, pero ni siquiera tienen la primaria. También vamos a ver localidades de aquí de Paseo el Alto que tienen ese problema. Bueno, justo usted, que junto con su equipo de colaboradores han investigado el tema en esta región, voy a hacer una pregunta que puede parecer un poco obvia, pero es que yo he escuchado a muchas gentes aquí en Apaseo, que dicen que en realidad aquí no existe la pobreza. Es decir, cuando ven reportajes o noticias de gente viviendo en pobreza extrema, las carencias que tienen, y supongo que hacen una especie de comparación con lo que han visto someramente, y hay gente que ha afirmado en Apaseo no existe pobreza, porque hay acceso a un montón de servicios. Usted que lo ha investigado, ¿existe pobreza en Apaseo y a lo mejor hasta pobreza extrema incluso? Sí, hay pobreza y hay pobreza extrema en Apaseo. Antes de entrar a Apaseo, que voy ¿sí? con gusto y les voy a decir que sí hay. Si ustedes recorren la carretera y vean a los chicos que están desde San Bartolo lavando los carros, y vean a los chicos que están en las comunidades, y yo no veo ningún chico, incluso con zapatos. Y no solamente por su forma de vestir, luego los vemos ni comiendo, comen cosas que no son nutritivas, y platicas con algunos y dejaron la primaria porque sus papás no pudieron continuar con los estudios. Pero bueno, voy a iniciar con Guanajuato para que nos demos una idea y me regreso a profundizar un poquito más a la situación de Paseo el Alto. Claro. Entonces nos vamos a ver la gráfica que sigue, por favor. Estamos en la medición de pobreza del 2014 en Guanajuato, estos son los últimos datos. Encontramos que hay carencias sociales. Bueno, primeramente, ¿cuánta gente vive en pobreza en Guanajuato? 46.6%, pues casi el 5%, pero bueno, 46.6%. ¿Cuántas personas son? 2.683.000, o sea, son dos y medio León, de la magnitud, son en Guanajuato hay 2 ciudades de León, más o menos el millón, dos ciudades de León y medio, casi dos Celayas un Celaya y dos Leones en todo Guanajuato. Es bastante pobreza. De pobreza extrema está el 5.5%. Yo siento que esta cifra está muy... Hay un debate sobre la medición de la pobreza. Bueno, considero que está muy... Es muy pequeña porque en realidad hay mayor pobreza, pero bueno, ok. El Coneval determina que el 5.5%. Y de pobreza, de carencias sociales, de agua, luz, que no tiene, el 27.7%, casi el 30%. De pobreza de ingresos, que no tiene ingresos, el 8.6%. Y que la gente que vive en condiciones de no pobreza, no vulnerables, es el 17.2%. Lo que pasa, con referencia a veces a este tipo de comentarios, pues primero sí sería bueno que la gente que opina así, pues le diera una vuelta a todo el municipio, a sus localidades, pero generalmente luego son gente clase media o clase rica que hace estos comentarios porque conoce a su vecina y porque vive en esa colonia o en ese lugar o en ese barrio, y bueno, pues ellos viven bien, pero no quiere decir
Hay un mundo atrás, todo un mundo atrás, o unos mundos, si quieres, pensando que no es un mundo lo de los pobres, sino son múltiples mundos pobres, del 46.6%. Es decir, sería probable que no, como decía usted hace un rato, el mundo de los ricos y de los pobres en algunos puntos se entrecruzan. Probablemente la gente que tiene este comentario de que no existe la pobreza, por alguna situación no ha hecho este cruce en algún momento, o no lo ha visto tan relevante al menos. Fíjate que yo lo veo, quizá no sé si tanto aquí, por lo que tú me comentas, pero yo en Celaya sí veo, son dos mundos. El mundo de los ricos están en unas colonias, viven de manera ostentosa, bien, qué bueno, sus albercas, grandes jardines, son unas colonias grandísimas. Entonces, ellos tienen el supermercado, los hijos van a las mismas escuelas, rara vez se cruzan, y cuando se cruzan prefieren no ver, o sea, porque les asalta alguien, bueno, más bien dicho, brinca alguien en un semáforo y les limpia y se molestan porque como con sus manos sucias se están apoyando en mi carro que está recientemente limpio, que el mayordomo o el señor que trabaja aquí me acaba de lavar, el chofer, y este tipo de enojo que hay con la gente pobre, ¿no? Entonces, pero no se da cuenta, la gente como vive ensimismada solamente y muy egoísta, lamentablemente, no se dan cuenta de lo que pasa en el mundo exterior. Y si se dan cuenta del mundo exterior, efectivamente los toman como si fueran otros sujetos que llegaron de otros lados, como aliens, como migrantes, y piensan que ellos no tienen por qué, o que son muy especiales y que tienen que ser únicos, o que son divinos, o que tienen alguna gracia muy especial y que por eso se distancian de la gente pobre, pero no se dan cuenta que estamos en el mismo sistema y que este sistema, fuera de las interpretaciones inmediatistas, ha generado esa pobreza. Justo querría preguntar sobre eso, es decir, durante el siglo pasado, el siglo XX, sobre todo las corrientes modernistas y liberales, lo que prometían era justamente acabar con la pobreza. Sí. Un mundo donde las personas tendríamos como el mismo derecho o el mismo acceso a distintos servicios. Una promesa de que justo la pobreza dejaría de existir. Y sin embargo lo que vemos es lo contrario, que hay ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. ¿Qué pasó con esa pobreza? ¿O en dónde estuvo la falla que no alcanzó a cubrir como esas expectativas que prometía? Bueno, están los sistemas de explotación. Los sistemas de explotación, desde el sistema productivo, pues se queda con la plusvalía, la gente rica. ¿Qué es la plusvalía? Pues el valor que generan los trabajadores, pero que no se les va a pagar. A ellos se les va a pagar solamente para que se reproduzcan como clase. Y yo te digo, ni siquiera eso. Reciben salarios miserables. Entonces, bueno, pues como tiene un compromiso, la gente quiere vivir dignamente y todo, lo poquito dignamente, entonces está ahí bajo el salario. Está la desigualdad, que son la distribución. Ahorita voy a platicar un esquema más amplio para que lo vayan viendo. Y quiero continuar con la pobreza, Sergio, no me salgo. Ahorita la retomo, pero quiero señalar, por ejemplo, en la gráfica que sigue, por favor, 1 de cada 10 hogares guanajuatenses, o sea, 168,236 habitantes, como adultos sintió hambre. O sea, 1 de cada 10 sintió hambre. Pregunta, ¿han sentido hambre? Y otro, fíjense bien, pero no comió por falta de recursos. Y luego, por la misma causa, ahora, 2 de cada 10, que son 292,000 personas en Guanajuato, 247, alguno comió menos de lo que debería de comer. O sea, de 3 comidas, tuvo 2. ¿Sí? De 3 de cada... Y luego, 3 de cada 10 tuvieron poca variedad en sus alimentos. Fuera de la sopa de calcetín, del café negro, de la conchita, de los frijoles, de la tortilla con sal, no comieron. Esto es una situación grave que a nivel mundial la ONU ha desarrollado los objetivos del desarrollo sostenible y es el número 1, la pobreza, y en el número 2, el hambre. Están pegados, están relacionados.
El número de personas de carencia acceso a la alimentación asciende al 1.16 millones, es decir, el 19.8% total, lo que significa que dos de cada 10 guanajuatenses vive con hambre. Y el problema es que luego no solamente es el hambre, porque te puedes llenar con unos Doritos, te puedes llenar con frituras, pastelitos, pero venden ahora muchas cosas que no tienen nada de nutritivo. Estas sopas instantáneas, por ejemplo, Sí, de microondas. De microondas. Sí, se echan y no están alimentando. Y el problema no solamente, el hambre es terrible. Yo sí lo he experimentado, yo pienso que mucha gente que nos está escuchando sabe que el hambre es horrible. Y los que la hemos vivido y somos gente, sí hemos buscado ayudar, ¿no? De alguna manera cuando la gente pide, porque sabemos, le damos la fruta, a lo mejor no le damos el peso, le damos la fruta, a lo mejor les damos. Mitigar el hambre es importante, pero en los niños es fundamental porque el desarrollo neuronal depende de la alimentación. En la siguiente imagen, bueno, aquí está en qué lugar se cuenta Apaseo, con referencia a los demás municipios. En Guanajuato, entonces en Apaseo tenemos a 65,335 habitantes aproximadamente, y de pobreza vive el 51.7%. En la siguiente gráfica vamos a ver, entonces son 68,423 personas que viven en Apaseo el Grande, y la gente que vive en pobreza son 33,768, ¿sí? Y la pobreza extrema, o sea, donde está todavía peor, son 2,621 personas. Fíjense bien, 2,621 personas en pobreza extrema. Esta es la gente que no tiene para comer, esta es la gente que vive en situaciones precarias, son personas vulnerables, son personas con muchas carencias. ¿Y qué culpa tienen los niños? ¿Y qué culpa tienen los grandes? ¿Y qué culpa tienen los jóvenes? Pues esos 2,621 personas que viven en carencia. Y de los 33,768, que es más de la mitad de la población un poquito menos de la mitad de la población de Apaseo el Alto, es lo que sucede. Bueno, yo quería platicar esta gráfica que es muy importante. Y aquí es este esquema que tú me lo habías preguntado, ¿no? Entonces, si se fijan bien en la gráfica, está la situación, en la parte superior está la deuda externa. Somos un país que se ha endeudado, y ahorita ya salió el primer informe del gobierno, y efectivamente estamos muy endeudados, pero me gustó mucho. Al Fondo Monetario Internacional, el presidente le dijo, ustedes han empobrecido naciones completas. Bueno, la deuda externa es uno de nuestros problemas. Y hay mecanismos de concentración de la riqueza, que eso era lo que estábamos platicando. ¿Cuáles son los mecanismos? Los esquemas de explotación y la mala distribución. Los esquemas de explotación es la manera. Fíjate que yo he estado analizando la pobreza por tiempo y sí veo, generalmente se le culpa a la gente, sí, pues es que es una chavita que, pues como no es pobre, a los 15 años tuvo su primer bebé y su tercer hijo lo tuvo a los 17 años y luego a los 18 tuvo tercer hijo. Pues cómo no va a ser pobre esa gente, pues cómo no va a ser pobre si este chavo pues no estudió y por flojo y todo lo demás, pues es pobre. Pero no vemos nosotros la manera en que la gente rica jala el recurso, los bancos. ¿Cómo empiezas a endeudarte? Y ellos nada más con el préstamo, ni siquiera a veces con la producción, a diferencia de otro, con la especulación está generando. Bueno, está el desmantelamiento de los sectores estratégicos, estoy hablando de cuestiones muy estratégicas, cómo se ha venido desmantelando, ¿no? Teníamos empresas y todo, y cómo después del desmantelamiento se privatizó. Y el alto costo de los combustibles, que afortunadamente ahorita se ha
se ha parado. La privatización de las aguas y de muchos recursos naturales, hay que cuidar que no se privatice el agua, porque entonces, en el momento que se privatice el agua, vamos a ser subyugados por esa empresa o ese país. La falta de planeación de los sectores productivos estratégicos no se toma en cuenta, y la poca o nula organización de los pequeños productores. Aquí hay muchos productores en la carretera y en varios lados, y hay poco organización. Los problemas financieros y los altos costos de los créditos. Alguien me comentaba del banco que hay gente que se ha hecho rica de los pobres. Entonces, te dan acceso a créditos y al rato te quitan la bici, la estufa, lo que supuestamente compraste, la vuelven a vender. Los abonos chiquitos, los famosísimos. abonos chiquitos que son, pues sangran a la gente y viven. Y qué terrible que la gente se vuelva rica del abuso de la gente. Claro. No hay estrategia en las pymes, el mercado interno, la maquila, la exportación está muy limitado. Los problemas de financiamiento y los altos costos de los créditos, ya lo habíamos dicho. La falta de infraestructura en localidades, colonias y barrios, sí, efectivamente, vamos a ver localidades que no tienen caminos, no hay agua, no hay esto, no hay lo otro, ahorita lo vamos a ver. La falta de infraestructura, el autoempleo y el comercio informal. A veces el comercio informal se ve mal, pero afortunadamente, bueno, la gente vive. Uh-huh. Claro que en el comercio informal también hay cosas que son lícitas y hay cosas que son ilícitas, pero en el comercio informal, en los tianguis, en esas cosas, yo veo por lo menos que la gente puede sobrevivir. Ojalá, claro, no pagan impuestos, ojalá que paguen impuestos para que todos seamos felices y todo lo demás. La exclusión económica de grupos vulnerables, eso es importante, ¿no? Y luego en la parte política están las élites y sus privilegios. A mí me sorprende, o sea, México es un mundo de élites. Vemos a los ricos siendo los que nos representan, por lo general en muchos municipios de Celaya, de Guanajuato. Hay familias que han durado quién sabe cuántos años en el poder, y ahora el nieto, y ahora el bisnieto, y ahora el abuelo, y regresa. No puede ser, y además la gente llega un momento en que piensan, no, es como iluminados, no son illuminatis, son abusadores de esta gente. A veces. Es una mafia del poder, ¿verdad? La corrupción del gobierno. Aquí nos ha hecho mucho daño las empresas y las transnacionales. La cooptación de representaciones por intereses corporativos. Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, cuando habían unos diputados que le llamaban los diputados corporativos, que los contrataban las grandes empresas para que ellos legislaran a favor de los intereses de estas empresas. Bueno, es todo un tema. Todos son un gran tema. Las grandes estafas maestras, los saqueos de los gobiernos corruptos nos han hecho mucho daño. Por lo tanto, todo esto ha generado una crisis de legitimidad por parte del Estado, el Estado fallido, que también se discutió. No hay un Estado de Derecho, y una parte que me da mucha pena aquí en Guanajuato y aquí en Apaseo y en Celaya y todos lados, el crimen organizado, los narcogobiernos, estas cosas que a través de la extorsión, el secuestro, la desaparición, grupos paramilitares han doblegado pueblos completos. Y en la administración del miedo, que es que tenemos miedo, a mí me da mucho miedo. No podemos vivir así. Diario, muertos, desaparecidos. Apelo a que ojalá no sea así. No podemos vivir así. ¿A quién le conviene que vivamos a otros países, a los corporativos, que estemos peleados, que tengamos miedo? Les conviene porque fácilmente nos quitan las tierras, nos quitan los recursos. Debemos de tener el exterminio ecológico, la crisis civilizatoria, por un lado. Y por el otro lado tenemos la falta de estrategias para mejorar un ingreso familiar, el desempleo, el trabajo infantil. ¿Cuántos chavitos vemos que andan rifándosela, no? Y son abusados sexualmente a veces, porque viven en el mundo de los grandes. Y es terrible esta parte donde al chavito
le cargan la mano, se puede lastimar muy tempranamente en un accidente laboral y además no son reconocidos, pero ellos tienen que ayudar a la familia a llevar el ingreso a la casa, ¿no? El hambre, la mala alimentación, los bajos salarios. El bajo capital cultural es el bajo conocimiento que tiene la gente. Vivimos en sociedades altamente ignorantes por el rezago educativo, vivimos en sociedades con baja seguridad social, hay mucha violencia familiar, pero no es problema de los pobres. El entorno, la dinámica, el ecosistema ha sido muy violento y eso genera desarticulación, indiferencia, aislamiento entre los ciudadanos y una ausencia educativa de donde la gente no piensa en proposición, está preocupado por el soccer, está preocupado por el morbo ahora de ver cómo matan a la gente a través del teléfono, lo ves, ¿no? Y que va generando una indiferencia terrible. Entonces, nos falta construir comunidad y diversa, plural, intercultural, ¿no? Y esto genera fragmentación y descomposición social. Entonces, esto es parte terrible del diagnóstico. Y se da por múltiples motivos, ¿no? La gente pobre apenas alcanza a vivir cuando, por ejemplo, trabaja el papá y la mamá, medio alcanza. Pero, por ejemplo, si el papá no gana lo suficiente, se va de migrante. Y si se va de migrante, ya dejó sola a la mujer. La mujer, en la dinámica social, no la prepararon, no digo que sean tantas, culturalmente no la prepararon laboralmente, porque dijeron, el hombre te va a mantener, por lo general. ¿Qué saben hacer las mujeres? Pues cosas de la cocina. Entonces sale y hace cosas, y hace de comer muy rico, no dudo, entonces hace comida, o vende cosas de ropa, al comercio y a la cocina, y a lavar es la dinámica en la que se encuentra la gente, la mujer, ese es el espacio. Entonces, o se va de migrante el esposo, o se enferma, ya también entonces la mujer tiene que entrar al quite, y no alcanza, o se muere, o se va con otra, también puede pasar, o se muere, o se va, o se divorcia, y entonces se fractura. Una mamá que lava ajeno, que es la trabajadora doméstica en una casa, ni a un hombre, no le alcanza. Y entonces, ¿qué pasa? Se interrumpe el estudio de los chiquillos. Y el chiquillo entra y pues, sí, son 3 pesos más, quizá hay 4 pesos más o 10 pesos más, pero no resuelve el problema. Entonces, lo único que se hace es endosar un problema en un futuro. Yo sé que también no estudiando no es una garantía que la gente sea... Que pueda salir de la pobreza. Pero de verdad que el estudio tiene un poquito de movilidad. Y no solamente de movilidad social, de capacidad ciudadana, de resolver problemas, de pensar las cosas. Entonces, mientras más tenemos un poquito de conocimiento, puede ayudar un poquito a la sociedad. A hacer incluso, puede estudiar muchos de nosotros. Bueno, yo en el caso soy jubilado y he visto muchos compañeros que están desempleados, pero están haciendo cosas y están haciendo cosas creativas y productivas. No es garantía tampoco, pero sí ayuda bastante y no vivir en un mundo de ignorantes. No queremos el imperio de los sabios, pero no tener un capital social importante para la ciudadanía, para su creatividad, para mejorar las condiciones sociales, para resolver los problemas, nos perjudica. Perdone, y justo de eso vamos a hablar en la siguiente parte de nuestro programa. Estamos platicando con el doctor Ricardo Contreras, antropólogo. Nos está planteando el contexto en el cual se genera y se mantiene y se perpetúa incluso la pobreza. Puede parecernos un panorama bastante angustiante, bastante preocupante, desesperante. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden hacer, claro, y que se están haciendo, claro, y quisiera que sobre eso pudiéramos hablar después de esta pausa. Les invitamos a permanecer con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta charla muy interesante con el tema de la pobreza, un tema que nos atañe a todos, ya sea que estemos, digamos, en el mundo de aquellos que tienen acceso a distintos bienes y servicios, o bien del otro lado. Lamentablemente en nuestra comunidad, en nuestros municipios, pues cada vez más
pues podríamos decir que incluso la mitad de las poblaciones pues viven dentro de esta línea de pobreza. Y en este tema nos está acompañando el doctor Ricardo Contreras, antropólogo. Nos ha planteado en la primera parte del programa pues un panorama muy general acerca de la pobreza. Y en esta segunda parte, y justo para eso le hemos invitado, pues nos hablará ya de una manera más concreta. ¿Cómo es la pobreza en nuestros municipios, en nuestra región y específicamente en Apaseo? Doctor, ¿cómo se vive esto en nuestro estado, en esta región, en nuestro municipio, de acuerdo a las investigaciones que usted ha realizado? Fíjense, ahorita les pido que venga, pasemos a la gráfica para ubicarnos donde estamos. Bueno, pues aquí está Paseo el Alto. Y vemos a Paseo el Alto que estamos muy próximo a Querétaro. Eso es bueno, eso es malo. Pues ha sido bueno porque Querétaro ha sido una ciudad con mucha pujanza, con un buen nivel social. La ciudad, déjenme decir, no todo el estado, la ciudad de Querétaro ha sido. Y por el otro lado tenemos a Paseo el Grande y Celaya. Entonces, mucha de la dinámica o está hacia el lado de Querétaro o está hacia el lado de Celaya. Esa es una dinámica que se ha dado en las regiones. En general ya los municipios no trabajan solo, trabajan en dinámicas casi orgánicas con otros municipios, ¿no? Entonces hay una proximidad y una fuerza muy grande con Querétaro, y no lo olvidemos en actividades económicas y demás. Bueno, déjenme platicarles, nos vamos a la siguiente gráfica, es la marginación por localidad rural muy alta. ¿Qué quiere decir? Que son las localidades más lastimadas, más flageladas, más amoladas de Apaseo el Alto. Si se fijan bien, en la parte inferior del lado derecho, ahí está el municipio de Apaseo el Alto y contamos 5 localidades. ¿Cuáles son estas localidades? Es Santa Isabel, El Encinal, Prolongación del Lerdo de Tejada, Los Arquitos y Rancho El Carmen. De aquí, la que más me preocupa es Santa Isabel porque son casi 100 personas, son 96 personas. Viven en vivienda, tienen un porcentaje. ¿Cuántos analfabetas hay en esta comunidad? 47.62. Eso es bastante, o sea, no puedes tener una estrategia escrita porque la gente no sabe leer. Y no solamente eso, sino el 76.19 no tiene la primaria, es decir, no puede tener un trabajo asalariado digno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta gente? El 56% vive sin excusado, mientras el Encinal, el 100% de las personas en la comunidad vive sin excusado. El 24, el 28% y el 100% vive sin agua, sin energía eléctrica. El 100% vive sin agua entubada de la prolongación Lerdo de Tejada y del Rancho del Carmen. Entonces sí hay muchos focos rojos, bastantes focos rojos. Sin embargo, pasa algo que las de muy alta marginalidad no hay muchas personas, no quiero decir que no la atiendan, sí deben de atenderlas, pero no son muchísimas personas. Pasarían un poco como desapercibidas al ser poquitas personas, pero aquí hay focos rojos. Todas estas 5 comunidades, Santa Isabel, El Encinal, Prolongación Lerdo de Tejada, Los Arquitos y Rancho El Carmen, son de muy alta marginalidad. Yo pienso que se tiene que buscar cada uno de estos factores, si tienen refrigerador, si tienen pisos de tierra, con estrategias muy específicas para cada uno. Y está muy interesante los indicadores porque te está diciendo cuáles son los mayores, ¿no? Y sí es importante que pues la población, la gente que ve este programa, vea cuáles son, ¿no? Entonces ya dijimos, de la gente que tiene mayor población, pues es Santa Isabel. De la gente que tiene mayor población de analfabeta, pues es el 47 Santa Isabel y el Rancho El Carmen, porcentaje de viviendas sin excusado, a Los Arquitos, y el Rancho El Carmen también. Pues el Rancho El Carmen ahí se van, son muchas de ellas. Bueno,
Estas son de alta marginación, muy alta marginación. Pero miren, ahora quiero que vean esta gráfica y vemos la parte superior nuevamente, donde está Paseo el Alto, y aquí ya nos rebasa. Son 74 comunidades que viven en localidad rural con marginación alta. A mi gusto, estas son todo el reto. El reto de este municipio y del estado y de la nación son estos 74 municipios. ¿Y cuáles son? A ver, vamos a ver. Pues son San Juan del Llanito, tiene 3.729 personas que viven ahí. Está La Cuevita, que son 1.952, está El Espejo, que son 1.247, está San Isidro Gamboa, que son 1.131, El Salto del Espejo, La Luisada, Barajas, Santa Cruz de Gamboa, Congregación de la Cruz, Belén y El Pocito de la Virgen. ¿Qué hay en estos? ¿Dónde están los focos rojos? En que hay bastante población analfabeta. En El Espejo casi el 20%, en San Isidro casi el 20%, en la Congregación de la Cruz casi el 20%, en Belén casi el 20%, o sea, 18%. Y está terrible, o sea, ¿qué quiere decir? Que uno de cada 5 de estas localidades, uno de cada 5 personas no sabe leer. Si tú paras a 5 personas al azar, una de cada 5 no sabe leer. Y a ver, vámonos al rezago educativo. El rezago educativo, pues está fuerte aquí todos. Aquí la mayoría se da en El Espejo, en El Salto, en San Isidro, en La Luisada, en Barajas, el 45%, un poquito menos de la mitad, no tiene primaria. ¿Y eso en qué afecta? Pues afecta en muchas cosas. ¿Con qué esquemas mentales pueden ellos trabajar en electricidad? Pueden trabajar comprendiendo qué es lo que sucede en su entorno. ¿Con qué esquema mental pueden tratar de solucionar problemas de su comunidad? No digo que sean retrasados mentales, no digo que sean gente que tiene, pero no está el insumo necesario para poder entender y trabajar y colaborar y ayudar. Sí hay mucha fuerza de mano de obra, pero muy limitada, muy fragmentada para cuestiones químicas, para cuestiones físicas, para cuestiones que tengan que ver con la economía y cosas de estas. Entonces sí es importante hacer una política pública adecuada para estos municipios, ¿no? Por el otro lado, ¿cuáles son los municipios que tienen mayor problemas de excusado de las señaladas? Pues está Barajas con el 37% y La Cuevita, entonces no tienen excusados, no es muy sano, las heces fecales, ojalá tuvieran en algunas fosas sépticas, pues no creo que tengan fosas sépticas. Y entonces esto a la larga va generando enfermedades. Fíjense cómo se va haciendo un círculo vicioso en la misma pobreza, ¿no? Está la gente que vive sin energía eléctrica, no hay muchos. Está la vivienda sin agua entubada, la mayor parte de la gente que no tiene de esos grupos es San Juan del Llanito, está principalmente, y está Santa Cruz de Gamboa también. Dentro del porcentaje de pisos de tierra no hay ningún problema, bueno, no son muchos, el 10% es el Llanito aproximadamente, y porcentajes que gente que vive sin refrigerador. El refrigerador es importante no por estatus, es una cuestión para mantener la leche, los alimentos frescos, y aquí sí hay bastantes, están el 30% que se da en El Espejo, el 27% en San Juanico, el 29% en San Isidro, y el 25% en Barajas. Nos vamos a la siguiente. Aquí ya baja la población, son 650, estoy hablando de Mandujano, Atepehuacán, Talayote, el Agua del Espejo, el Sabino, el Durazno, Mandujano. ¿Dónde veo los focos ultrarrojos? Los focos ultrarrojos los veo en Mandujano, los veo en Atepehuacán. Lo veo principalmente y en Aguaje de Espejo.
En cuanto a la población analfabeta, son bastantes. Casi la cuarta parte en Talayote, no sabe, 1 de cada 4 no sabe leer ni escribir. Y en Mandujano, 2 de cada 10 aproximadamente son analfabetas. Ahora con primaria incompleta encontramos Mandujano, Talayote con el 51%, el Sabino, el Aguaje, Mandujano de Hidalgo, también están muy lastimados. Pues todos están muy lastimados. Ahí tiene que haber una estrategia educativa distinta, pero sí es importante, es fundamental. Estrategias educativas y de oficios muy, muy importante. Por el otro lado, en la gente sin excusado, vemos nuevamente a Tepehuacán. Sí está grave la situación, y la otra es Mandujano y Hidalgo. Con referencia a las comunidades que no tienen agua, está otra vez el mismo Atepehuacán, y está el Aguaje de Espejo, paradójicamente, y ya. Y de sin refrigerador, pues otra vez Atepehuacán y Mandujano. Y también Mandujano de Hidalgo está muy mal, y también Terrero. Entonces ahí se tiene que generar una estrategia bueno, este tercer bloque, son 74, no vamos a ver todos, pero sí me interesa decir nombres y apellidos de las comunidades para que la gente esté consciente y no estén inventando el hilo negro. Ya está aquí detectado cuáles son las poblaciones que tienen esos problemas. Está Soledad del Realengo, con el 20%, o sea, 1 de cada 5 es analfabeto. En Cerro Prieto, 1 de cada 4 son analfabetos. En Corral de Piedra, 1 de cada 10. En San Nicolás, 1 de cada 10. En Cabero, 1 de cada 4. En El Soldado, 1 de cada 5. En Refugio de Gambio, 1 de cada 4. Y en La Ceja, 1 de cada 5. En cuanto a primaria, rezago educativo o primaria incompleta, es el 54.81% en Cerro Prieto, el 46% en El Soldado, y todas están grandes. Sí, aquí, más bien dicho, son las excepciones, y las chicas no están chicas, están arriba del 30%, todas estas comunidades. Está el porcentaje de viviendas sin excusado, las más fuertes son La Soledad, está San Nicolás, el Refugio de Gamboa y La Ceja, la mitad, casi la mitad, el 40%. Bueno, y me voy al agua entubada. Aquí la más fuerte es el Cabero. Me voy a las de Copizo con tierra, las más fuertes es El Soldado. Y me voy a los refrigeradores, pues están la mayoría están ahí, excepto el Quemado. Ahí hay un poquito más de refrigeradores per cápita. Esos son los criterios que formó Coneval. Y está la tinaja de Samaritana, la tinaja El Mineral, Jiménez, Canoas de arriba, La Huilota, Buenos Aires, La Liebre, la Colonia Los Galvanes, La Mesa de Paredones, San José de la Loma, La Estancia de Paredones, el Realengo, Benigno, El Cerrito, La Mora, el Zorrillo, La Finca, La Esmeralda y La Vara. Ya hay todavía menores de 50. Voy a destacar los más graves casos de gente analfabeta. Pues está Jiménez con el 24%, está La Tinaja con el 19%, es uno de cada 10, este es 1 de cada 4, que es terrible, 1 de cada 4, La Guillotina aproximadamente,
Uno de cada 3 en los Galvanes, uno de cada 4 en Realengo, en el Zorrillo el 19% y en la Esmeralda. Con referencia a la población de 15 años o más, todos son graves, todos los señalados. Y viviendas sin excusado, Las Fuertes, Tinaja, El Mineral, Jiménez, y La Mesa, San José de la Loma, el 70%, o sea, es bastante gente que no tiene excusado, y el 66% la Esmeralda, más de la mitad. Bueno, sin luz eléctrica, parece que todos no están tan mal, excepto el Zorrillo, el 27%, casi el 30%. En agua entubada, nuevamente el Zorrillo, y el Mineral con el 14%. Y sobre pisos de tierra, donde está muy fuerte, es en el Realengo y en el Zorrillo nuevamente, y la Esmeralda. Y en refrigerador, todos tienen problemas, un poquito menos, excepto la Huilota, ahí hay un poquito más de refrigeración. Terrible. Bueno, ahora, sobre localidades rurales medio, o sea que no están tan lastimados, pues aquí está San Bartolomé, Aguacaliente, San Antonio, San Ojo de Trinidad, Marroquín, San Vicente, Ojo de Agua del Espejo, Mesita de Capula, el Cedazo, el Árbol, el Chemizal, Benito Torres Salinas, La Bomba, Torreón. Y aquí son estos los que se encontraron. Efectivamente, la población, no hay tanta problema de analfabetismo, excepto en La Mesita, el 10%, y en el Árbol y en Ojo de Agua. En viviendas sin excusado, en San Vicente y en La Mesita. Y luego en porcentaje de viviendas sin luz eléctrica, la más fuerte es el Cedazo con el 9.52, pero ya no son los datos tan graves como las anteriores. Y muy bajo, bueno, pues son aquí ya los que no tienen tantos problemas, son San Felipe del Calichar, La Nuez, El Mirador y El Potrerito. Son poblaciones con muy poca gente, excepto San Felipe, que es de 363 personas. Y ahí hay problemas de analfabetismo, el 11%, no es mucho, no es muchísimo, sí es mucho, pero no es muchísimo. De rezago educativo, sí. Bueno, esto es importante porque la política social tiene que ir viendo cómo desarrollar las cuestiones. Ahora, en general, a Paseo el Alto está considerado la ciudad como muy bajo, el rezago en marginación, perdón, muy bajo. Ya nomás el Calichar es el que tiene este problemita, pero no es. Sí hay un rezago de 14%. Ahora sí, la ciudad de Paseo del Alto, vamos a ver cómo está. Y aquí hay una tabla comparativa que sí es importante que la vean. Entonces, por ejemplo, en población analfabeta está el 11.49%. Es de los más altos, pero más abajo de Comonfort y de Juventino Rosas y de Tarimoro. Somos, o sea, por llamarlo, somos el cuarto lugar aproximadamente, ¿no? En rezago educativo, sí somos de los más altos, somos después de Tarimoro y de Santa Cruz, somos el tercer lugar, de los más amolados. Estamos hablando solo de la región Bajío, ¿verdad? No de todo el estado. No, nomás estamos hablando de la región Bajío, que comparativamente. Sí, exacto. Sí. En Apaseo del Alto, ¿cuánta gente sin el 10.60%? Pues se supone que somos el más alto. No, somos el segundo más alto. Con energía eléctrica no andamos tan mal, sin embargo somos el segundo más alto. En viviendas sin agua entubada,
El más alto y es como Ford, ahí sí está muy amolado. No estamos tan mal. En ocupantes con piso de tierra en la ciudad, pues somos como el quinto o sexto lugar. Y con salarios bajos, a ver, eso es importantísimo. Somos de los que tenemos después de Juventino Rosas, de Tarimoro, de Jaral del Progreso, los salarios más bajos. Muy bien, bueno, pues ya está el sarampión, sí es importante que vean el sarampión. A ver si recorres mi imagen, porque donde está mi imagen es precisamente donde está Paseo. Entonces vean cómo está el sarampión de marginación muy alta, media, baja y muy baja. Tenemos que atacar ese sarampión. Esto es de acuerdo a los AGEPS. Recapitulamos nada más para no olvidarnos. A Paseo el Alto tiene 5 localidades de alta marginación. Tiene 74 de marginación muy alta. Esta para mí es el foco rojo. De marginación media 14 y el porcentaje es 11.49 y 31 puntos de rezago educativo. Tenemos tiene que haber una cruzada educativa aquí en Paseo, fuerte. La marginación es baja y en Apaseo encontramos 4 localidades. La marginación muy baja, hay una localidad, y la ciudad de Paseo Alto tiene problemas muy fuertes de inseguridad, como Celaya, como Irapuato, como muchas, como la región en general. Bueno, hasta aquí fue la parte dura. Y ahora vienen las propuestas que vamos a creo que esa es la parte que nos interesa, saber sí. qué se puede hacer y a quién le corresponde hacerlo. Al ser un fenómeno tan multidimensional, digamos, y tan complejo, supongo que no viene de un solo lado la acción, sino más bien es un conjunto. Entonces, justo de eso quisiéramos que nos comentara. Bueno, miren, aquí hay una serie de cosas que es importante. Hay que pensar los problemas no solamente del gobierno. No, claro, no. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad social. Es responsabilidad del gobierno en sus 3 niveles, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, municipal. Estos 3 niveles tienen que atacar fuertemente. Entonces, ahí hay que exigirlo al gobernador, al presidente y a nuestra presidenta, municipal. Tenemos, pero no solamente ellos, yo sé que hay muchos chavos, muchos profesionistas como tú, Pablo, que son gente con mucha iniciativa y demás. Entonces sí tiene que haber organización colectiva. Cuando los ciudadanos participan en tratar de buscar soluciones, y si hay soluciones, porque hace rato ahorita les voy a platicar, es importante la organización colectiva. Estaba platicando con una persona de aquí de Apaseo que participa con los migrantes y han dado ayuda en especie, en becas y en calentamiento y demás. Pero ya yo pienso que ya es importante como ir articulando estrategias más completas. Es importante que Apaseo el Alto construya una identidad colectiva, pero positiva. ¿Sí? No es tierra de gente mala, es tierra de gente buena, que trabaja, que lucha, que exige también y que se da y que busca que haya colaboración. Es necesario trabajar en esquemas de gestión democrática e integrar, así como se llama, sí es importante que vean la gráfica, que vea, así como se llama TV Integra, pues de eso se trata, de integrar. Necesitamos hacer las articulaciones, tenemos que luchar por la sustentabilidad, tenemos que luchar por la seguridad alimentaria, por los cultivos de traspatio, por las capacitaciones, por las formaciones, por resolver los problemas con los grupos vulnerables, por organizar productivamente los sistemas de comunicación, de producción y de distribución, por proyectar aspiraciones. Es fundamental, entonces espero que las autoridades, espero que los chicos, espero que los profesionistas nos estén escuchando para trabajar de manera colaborativa y si no trabaje cada quien, porque a veces dicen, no, es que el gobierno, ustedes háganlo, pero tenemos que organizarnos
para el bien de toda la comunidad. Bueno, ahora sí nos pasamos a una propuesta estratégica, es la siguiente gráfica, bueno, la siguiente imagen. Fíjense que a Paseo el Alto tiene una industria artesanal importante en madera. Es fundamental, no saben qué tan fuerte es. Está conocida como la 32.199 en las claves del INEGI. Es un oficio que tiene una ventaja competitiva en la región, ya que se hizo una tradición y tiene mucha atracción. Esos muebles son muy importantes, esperemos que también a la vez estén sembrando arbolitos de donde traigan la madera, esperemos que la cadena productiva sea sustentable y que pueda ser a escala micro muy artesanal y complementar el ingreso familiar. Entonces ahí yo veo también una posibilidad de política pública que pudiera ayudar a que se sigan organizando y se sigan apuntalando más. No solamente se hacen muebles, se hacen artesanías. Bueno, esa es una de las propuestas. La segunda propuesta, es importante destacar las actividades agrícolas de las localidades con los microproductores, buscando la seguridad alimentaria y la sustentabilidad. Si generamos la seguridad alimentaria, pues va a haber con qué comer o comer más barato. Y sustentabilidad, que no estén llenos de químicos y al rato no estemos enfermos de cáncer y de otras cosas que se llena uno con todos esos alimentos no químicos, ¿no? Aunado a las capacitaciones que apoyen estas tareas, necesitamos el enriquecimiento de la tortilla de maíz para evitar la desnutrición, fomentar actividades agropecuarias, forestales y trabajar en los desechos orgánicos de manera sustentable. Esto es una segunda posibilidad. La tercera posibilidad está muy interesante y hay cosas y arqueología y todo que hay aquí. Entonces, en la imagen que traímos está la de impulsar las pirámides de San Bartolo y el antiguo hospital, el Hospital de San Bartolo. Fíjense que este es un rollo muy interesante. Lo han querido impulsar, ya sé que ha sido vandalizado, se han metido gente, han saqueado, han roto y todo lo demás. Ese espacio puede ser un espacio de comida, de cultura gastronómica, no para privados, sino para los de la misma comunidad que están organizados, tengo entendido, y puedan impulsarlo. Ya ábranlo, cuídenlo, ese patrimonio es fundamental. Está este hospital, y hospital de hospitalario, era el lugar donde iban al camino hacia el norte del Camino de la Plata y el Camino del Oro hasta Zacatecas, y aquí pasaba la gente y se echaba una duchita con estas aguas calientes que a mí me tocaron disfrutarlas y todo lo demás. Si ya se acabó el agua, es importante que aprovechemos, que hagamos un museo de sitio en ese lugar, que hagamos restaurantes, claro, cuidando la infraestructura. Es un espacio amplio, me tocó verlo cuando lo hicieron alberca y todo lo demás. Si ya no hay agua, bueno, pues vámonos a la segunda parte, donde es una estructura el edificio mismo, ¿no? Hermosa y puede ser un centro turístico. Y no es para Celaya, es para Querétaro, bueno, claro, es para Querétaro, Celaya y Guanajuato y demás, y se puede catapultar a nivel internacional el turismo de este lugar. Entonces yo le veo que ojalá fomenten, que se sigan organizando la gente, que lo abran, que vendan las quesadillas, que vendan comida tradicional, que no lo banalicen, que lo cuiden a través del mismo trabajo, que presenten obras de arte, que haya grupos de teatro, grupos de música, puede ser un pedacito de casa de la cultura en ese lugar, que se vaya apropiando de la gente de ese espacio, no para vandalizarlo, no para pintarlo, sino para que vuelva a tener el corazón de la gente de San Bartolo este proyecto. Y por el otro lado está la zona arqueológica que les quiero mostrar, muchos de ustedes la conocen. Uno si va y si traes ojos trasnochados, pues vas a ver un montón de piedras y vas a decir, aquí aquí esto no es una pirámide. Y déjame decirle que casi la mayoría de las pirámides en México así estaban. Y no veo por qué no se pueda restablecer la zona arqueológica,
que promete ser un centro turístico que permita rescatar el centro ceremonial que está en esa parte, que son, tengo entendido que son hasta pirámides circulares, son 3 grandes. Y yo fíjate que yo fui hace mucho cuando estaba chico y sí llegué a ver, después con el tiempo volví a ir y vi un montón de piedras y yo dije, hasta me entró la duda de que si eran pirámides, pero en una orilla, en una esquina, sí logré ver la arista de la pirámide. Entonces, por favor, señores del INAH y señora presidenta, muévase con su partido y con su gente para rescatar con el INAH esto. Junto con el hospital pueden ser un centro detonador. Yo sé que el INAH va a decir, no hay dinero, no, pues a ver, yo creo que aquí puede dar trabajo a muchos de la gente y también posteriormente me ha tocado ver comunidades que participan, por ejemplo, en plazuelas, que participa la gente de la comunidad en la administración, junto con el INAH, claro, cuidando el patrimonio. ¿Qué sería lo triste? Que se perdiera todo ese capital cultural, histórico, patrimonial, que se perdiera. Y por lo que veo, se puede perder. Por el otro lado, estábamos en las gráficas, los sabinos, como otras zonas de áreas naturales, se puede reactivar. Se ha venido descuidando los sabinos. Yo alguna vez vine a acampar de chiquillo como scout y es hermoso, está el río, está las leyendas del Chan y todo lo demás. Ahora cada vez está más gris y más triste. Si los campesinos o la gente de esta región necesitan recuperarlo y que se venda como, perdón, no quiero que se venda, que se promueva como un espacio sustentable. Un parque ecoturístico. Un parque, y aquí está, no es necesario irse a otro lado. Y van a ver que en medida que sembremos arbolitos y todo va a estar más verde, en medida que cuidemos y se fomente en estas áreas toda una educación ambiental, va a ser más bonito, ¿no? Ahora, a mí me parece muy triste esta y otras zonas que se pueden recuperar, que alguna vez las vimos con mucha vida y que logramos estar bajo esos frondosos sabinos de estas regiones. Ojalá se pueda hacer algo. Apelo a los campesinos, a los ejidatarios, a la gente que está participando en esa zona, y sí la vi muy vandalizada. Me da mucha tristeza e incluso me da miedo. Ojalá se pueda retomar esos espacios, no nomás los que otros verdes que se puedan hacer utilizados. Bueno, me voy por lo que ya viene el crecimiento industrial de Querétaro muy fuerte y se conecta con todo este eje de la automotriz y de las industrias. Bueno, pues hay que hacer parques industriales. Pueden beneficiar, sí, algunos de ellos, claro, pueden generar empresas, se puede generar trabajo. Bueno, ojalá nomás cuiden que estén bien pagados estos desarrollos industriales, los parques industriales, para ofertar infraestructura y servicios. Y la otra cosa que sucede lo mismo que en Apaseo el Grande, que hay zonas residenciales, la gente ya no cabe en Querétaro, y entonces se ha venido a asentar en colonias, y ya llegaron las colonias de Querétaro hasta acá. Pues qué bueno, finalmente no está lejos, están a 20 minutos de la ciudad de Querétaro. Entonces se pueden hacer bienes raíces de zonas residenciales, urbanizadas, con servicio, con tiendas, con todo eso, no nomás ciudades dormitorio, se les llama ciudades dormitorio, que tengan los servicios, que paguen impuestos también aquí y que beneficien a los externos, pero que también den empleo y que busquen que sean empleos dignos y que no sean beneficios solo para algunos politiquillos o terratenientes especuladores. Y necesitamos impulsar mucho la cultura y los oficios. La Escuela de Artes y Oficios es fundamental en Apaseo. Tuvieron sus grandes maestros, Silvia Sausa, ahí consultamos al cronista de aquí, y yo sé que hay grandes maestros que es importante replicar, tanto para la industria del mueble como para las artesanías ya más directamente, y hay unas obras de arte. En su pobre casa yo tengo una obra de arte muy bonita de
a Paseo el Alto de un artista que desconozco el nombre, pero sí disfruto mucho de la obra. Por el otro lado, hay cosas muy nuevas y muy novedosas, Pepe. Fíjate que hay algo que se llaman agrotecnias. Cuando uno dice, bueno, es que tienes que darle agricultura, pues piensa que uno nada más va y Tenemos un grave problema con las localidades rurales. ¿Cuáles son estos graves problemas? Que luego los capacitas y se van a las ciudades y despoblan las partes rurales. ¿Cómo hacer una educación para que se quede la gente a trabajar ahí? Entonces, hay carreras muy importantes que tienen que ver, como con las imágenes que muestro aquí, con lo que se llama la ecotecnia. Son las ecotecnias. La ecotecnia es para cuidar la tierra y que la tierra se vaya con residuos orgánicos nutriendo. Está la lombricultura, está la cuestión de cómo prepararla, cómo cuidar la tierra, cómo hacer hortalizas para que la gente pueda vivir de ellas de manera sana, sin químicos ni nada de eso, genere empleos. Y esta es la otra falta de educación. Están las ecotecnias de cómo recopilar el agua, cómo sostenerse. Y hay más cosas en la ecotecnia, como que las vamos a ver, la siguiente imagen nos la dice. La siguiente imagen habla de cómo aquí hay problemas. Yo sé que los mantos acuíferos se lo chuparon las colonias y los centros recreativos de agua. Entonces hay comunidades que no llega el agua, entonces se requiere agua pluvial, agua de lluvia. Y entonces necesitamos desarrollar técnicas. Estas también son ecotecnias para la recopilación del agua de lluvia y que puedan tanto para ayudar para el consumo de las casas normales como para pequeños cultivos. Y a mí me ha tocado ver cosas muy integradas en algunos lugares, en algunas localidades de la región Bajío, donde se aprovecha el agua para cultivar y se aprovecha el agua para el uso cotidiano. Y esta es una malla donde están las zonas más áridas y más secas, y se puede, la del inferior del lado derecho, es que se puede retomar el agua. Entonces son un poquito donde la creatividad, la innovación y todo eso puedan ayudar a los problemas sociales, puedan generar empleos, puedan mejorar las condiciones de vida de la población, de los apacenses altos que hay aquí. Y la otra, que es la última que quiero señalar, es la cultura de la paz. Estamos muy lesionados, estamos muy fragmentados, estamos muy dolidos. Hay mucho dolor con desaparecidos, con muertos, con mamás de hijos que han sido sacrificados. A la gente le pedimos paz, por favor, ya, paz. Necesitamos paz, necesitamos vivir bien, necesitamos no seguirnos fragmentando. Y aquí hay un problema fuerte nacional. Si nosotros seguimos debilitándonos, comiéndonos entre nosotros, haciendo antropofagia entre nosotros, bueno, es un decir, entre nosotros, vamos a quedar endebles y nos van a quitar nuestras tierras, los países y las corporaciones. Tenemos que cerrar filas y empezar con la cultura de la paz. Y la paz no quiere decir que seamos ingenuos o que pongamos la otra mejilla en el sentido de que llévate todo. No, es llamar a la cordura, es llamar a la reflexión, es llamar a que se detenga estos crímenes que no nos han llevado a ningún lado. Y al contrario, van a generar odio, la espiral de odio, la espiral de dolor, la espiral de resentimiento. Un hijo que ya no tiene su padre, una hermana que ya no tiene a su hermano, un chico que ya no tiene a su novia, va generando mucha sangre, mucho dolor. Pedimos paz. No puede ser que estemos casi a la altura de países que tienen guerra de intensidad y que sigamos viviendo con eso. Entonces yo pido a toda la población
que por favor vayamos construyendo la paz. Y a esta gente, pues, con mayor razón, dense cuenta, tomen conciencia de lo que sucede, fíjense en el fondo qué es lo que está pasando con nuestros actos. Y no soy samaritano, no soy religioso de golpes de pecho, la verdad, no podemos vivir así. Si seguimos viviendo así, vamos a quedar devastados, vamos a quedar mal, vamos a migrar. Y no queremos migrar, no queremos devastarnos, no queremos vivir, queremos tener esperanza. La gente de Paseo el Alto queremos tener esperanza en nuestra sociedad, en nuestra gente, en nuestros niños, en nuestras instituciones. Tenemos en nuestros sueños, queremos que cambie de raíz la manera en que convivimos, la manera en que nos vemos, la manera en que soñamos. Pues queremos quedarnos justamente con este mensaje final, ¿no? Al parecer las propuestas que hemos escuchado tienen que ver con educación, tienen que ver con la organización social, con el trabajo en conjunto con el gobierno, ya sea colaborando o exigiendo, según sea el caso, justamente para retomar e impulsar, pues en un primer lugar, lo que ya tenemos. La parte cultural, la parte histórica, los oficios, estos espacios naturales, el impulso de la industria, de zonas residenciales y por supuesto este último que nos ha mencionado, que me parece sumamente interesante, que es la construcción de esta cultura de la paz, ¿no? Que cada uno desde su trinchera, como profesionista, como alguien que desempeña un oficio, como ama de casa, como estudiante, como trabajador, pues pueda colaborar con su granito de arena, dar lo mejor que tiene y ponerlo al servicio del otro. Parece ser que no hay una solución distinta a eso. Si no nos organizamos, si no colaboramos juntos, pues esto no camina. Doctor Ricardo Contreras, ¿alguna cosa por último que quisiera comentarnos? Pues yo creo que tenemos los apacenses una tarea muy grande. También yo creo que hay que romper estas zonas de confort o de aislamiento. Claro, yo sé que ves cosas feas y te vas y te encierras como niño y nos escondemos abajo de la cama. No, yo creo que ya ir saliendo y viendo que cómo vamos a hacer para ir resolviendo las cosas. ¿Cómo vamos a resolver el problema del hambre? ¿Cómo vamos a resolver el problema de los espacios? ¿Cómo vamos a resolver el problema educativo? ¿Cómo se vamos a resolver el nivel profesional o de oficios? ¿Cómo le vamos a hacer para resolver? Entonces necesitamos una ciudad más participativa, más abierta, más proactiva y más, ¿cómo te diré? Es un sentido donde tú das y dices, aquí está, te he abierto la puerta de mi casa, te he dado el pan una parte que me corresponde y quiero que lo utilices de manera bien y que podamos restablecer ya desde fondo la raíz de una sociedad que tenga la base muy fuerte, muy impregnada, llena de tantas cosas que es precisamente la historia de nosotros. Eso es lo que me gustaría decirles. Muy bien, pues esperamos que este programa les haya inquietado, que cada uno de ustedes, los que nos han visto y escuchado, pues puedan pensar cuál es mi papel en esta sociedad, qué es lo que puedo ofrecer, qué es lo mejor que tengo para dar y hacerlo. Porque si no empezamos por nosotros y esperamos que alguien más venga y resuelva el problema, más bien esto se va a complicar. Entonces, queremos que este sea un programa de esperanza, más que de un entorno muy negro o muy desolador, más bien es saber qué puedo hacer y empezar a hacerlo. Afortunadamente, en los últimos meses, ha habido una serie de iniciativas sociales, de organizaciones que se han ido moviendo, organizando, para subsanar algunos problemas. Entonces, creo que ese es el camino. Doctor Ricardo Contreras Soto, muchas gracias por este espacio que nos ha brindado, por estas ideas que comparte con nosotros y pues esperemos verlo muy pronto también. Sí, muchas gracias. Oigan, de verdad, y no sé, se me estaba olvidando, no olviden que también hay una asociación de migrantes que también está apoyando a su pueblo. Es importante pasarles el mensaje hasta allá de las necesidades que tenemos y la manera en que podamos colaborar con nuestros migrantes que no nos han dejado y nos han seguido apoyando con estas organizaciones. Claro que sí, porque los zapazueltenses estamos en todos lados. Entonces esta unidad tiene también que llegar
más allá de nuestras fronteras. Sí, ahí. Muchas gracias por La acción colectiva, muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias también a ustedes que se han tomado el tiempo de vernos y esperamos vernos muy pronto en otro programa muy interesante. Hasta pronto.